Jeremías 2:11. Mire, Jeremías 2:11. Y vamos a leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa entonces? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y Tabnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Amén. Tome su asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Cierre sus ojitos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Dios verdadero, Dios eterno, Dios real, te rogamos en esta hora, Señor, que te glorifiques tú. Padre, trae a nosotros, Señor, tu palabra. Bendito Dios, muéstranos, Señor, más de tu palabra. Añade toda revelación y toda, Señor, sabiduría, Padre, en tu palabra. En el nombre de Jesús, usa, Señor, nuestras vidas, Padre, para comunicar y para llevar a cabo tu mensaje, Señor. Que tu pueblo pueda entender, Señor. En el nombre de Jesús, que nadie salga igual, Señor. Que todos, Padre, seamos, bendito Dios, edificados por tu palabra. Gracias te damos, Señor verdadero, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Estamos estudiando, mi hermano, a los profetas. Empezamos a estudiar el libro de Jeremías, ¿sí? ¿Por qué estamos estudiando los profetas? Porque mire, aquí nosotros vamos a encontrar muchísimas cosas que pueden servirnos y pueden librarnos, hermanos. Si algo tiene que entender usted es que el pueblo de Dios, en el huerto del Edén, la primera familia falló, hermano, quebrantaron el pacto. Después viene un pueblo que también quebrantó el pacto. Y ahora estamos nosotros en una iglesia, hermano, que también vive quebrantando el pacto de Dios. Una y otra vez, hermano. Y hay cosas que nosotros debemos entender, así como empezamos en la oración, ¿verdad? Y el Señor nos trajo a nosotros a meditar acerca de que Dios es un Dios real, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que sabe todo, que todo lo conoce, que le agrada la verdad, que le agrada, hermano. Es el mismo Jeremías el que dice: me agrada la verdad, me agrada el arrepentimiento. Lo que a Dios no le agrada es que su pueblo no entienda quién es Él. Eso a Dios no le agrada. Israel cometió muchos errores. Mire, Israel cometió varios errores. De forma introductoria yo quiero leerle esto, hermano. El libro de Jeremías narra una historia extraordinaria. El libro de Jeremías no solo es la historia de un pueblo rebelde, es más que eso. Escuche, es más que la historia de un pueblo rebelde. Es más que un hombre sufriendo por un pueblo, Jeremías. Es mucho más que eso, hermano. Cuando analizo yo el libro de Jeremías, hermano, leyendo, ¿verdad?, capítulo tras capítulo, hermano, se me van las lágrimas al ver realmente el sentido de este libro. Escucha, el sentido real del libro de Jeremías. Aparentemente el libro de Jeremías es la historia de un pueblo rebelde, sí. Aparentemente es la historia del mismo Jeremías, porque lleva el nombre de Jeremías, pero déjeme decirle una cosa: el libro de Jeremías no es la historia de un hombre sufridor. El libro de Jeremías, hermano, es la historia
o narra una historia hermosa, la historia del Dios de amor, hermano, el Dios de misericordia, el Dios que una y otra vez está llamando a su pueblo. En el libro de Jeremías, Dios aparece como esposo, escuche, esposo de una nación infiel, de una nación adúltera. ¿Quién de ustedes se atrevería a casarse con una mujer, hermano, que es adúltera? ¿Quién de ustedes se atrevería, varones? Yo quiero que alce la mano el que se atrevería y diga, no, yo sí me casaría con una mujer que le guste tener 2, 3 maridos al mismo tiempo. Dígame usted, ¿quién? Mujer, ¿quién de ustedes se casaría con un hombre que usted sepa, hermano, que anda con una y con otra? ¿Quién se casaría con un hombre así? Nadie, ¿verdad? Pero Dios, hermano, Dios decide amar a un pueblo, a una nación adúltera, hermano, que día tras día, hermano, ocasión tras ocasión, circunstancia tras circunstancia, hermano, le daban la espalda a Dios e iban tras otros dioses. Y mire cómo empieza diciendo Jeremías, Dios a través de Jeremías, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses? Dice. Lo que el pueblo de Israel está haciendo no lo ha hecho ninguna nación, dice. Nadie se ha atrevido a cambiar a sus dioses, pero Israel lo ha hecho, dice. Mire usted, aquí vamos a encontrar cosas que tienen que ver con nosotros, tienen mucho que ver con nosotros. ¿Usted cree que hay adulterio dentro de la iglesia? Me imagino adulterio, no al adulterio físico entre un hombre y una mujer, sino adulterio de dejar al Dios verdadero por irse tras otros dioses. Los dioses tras los que fue Israel, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran esos dioses? Eran dioses que se fabricaron ellos mismos, dioses que se hicieron ellos mismos. Cogieron a la madera y le dijeron, tú eres mi padre. Cogieron a la piedra y dijeron, tú eres mi hacedor, tú me formaste. Lo que quiero que usted entienda es que los dioses que se fabricó Israel fueron dioses hechos por ellos mismos, a su gusto, a su conveniencia. Dígame usted si hoy el cristiano no hace su cristianismo a su gusto y a su conveniencia. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Para algunos su Dios es el dinero, para otros su Dios es... Mire, hay mujeres que su esposo son un Dios para ellos, son dioses fabricados, pero a veces los cristianos tienen muchos dioses. Ahora, encontré una palabra muy interesante en la Biblia. Diga conmigo prevaricar. Digo, pero dígale con ganas, porque si no me hace dormir a mí más. Prevaricar. ¿Qué significa prevaricar? Prevaricar, mire, prevaricar fue el problema de Israel, ese fue su pecado. De aquí viene el adulterio que ellos hicieron. Y fue muy interesante darse cuenta de esto, que el pueblo de Israel no adulteró primero. La semana anterior yo le dije que el pueblo de Israel cometió 3 pecados. ¿Cuáles eran? Lo dice el 2:12, ¿verdad? Espantados cielos. El 13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas. En el 2:26 dice, se hicieron ídolos. Mire, aquí viene la idolatría. Acá le dieron la espalda a Dios. Ese fue el pecado de este pueblo, o los pecados. Y en el 2:34 dice que se cubrió de sangre inocente sus manos, o la sangre de los pobres se derramó, la sangre inocente. O sea que empezaron a vivir de manera injusta, ¿sí? Obras de injusticia. Y ¿sabe qué es interesante darse cuenta? Que en el 3:13, yo quiero, por favor, alguien ayúdenos a leer el 3:13. ¿Qué dice ahí? Ahí aparece la palabra prevaricar. Prevaricasteis, prevaricaron. Entonces,
analizando esto, me doy cuenta que el problema del pueblo de Israel no fue que adulteraron de principio. No se hicieron dioses de un día para el otro. El problema del pueblo de Israel fue que prevaricaron primero. Y es el mismo problema de la iglesia de hoy en día. El cristiano vive prevaricando. Primero prevaricaron y después, como consecuencia de haber prevaricado, vino la idolatría, el adulterio espiritual, vino también las obras de injusticia. Primero prevaricaron. La palabra prevaricar significa haber conocido la ley, haberla conocido, haber caminado en ella, andado en esa ley. Pero un día decidieron no caminar más en esa ley. Transgreden la ley a propósito. Prevaricar es saber que estás haciendo malas cosas, pero hacerlo porque te gusta o porque quieres. Eso se llama prevaricar. ¿El pueblo de Israel fue inocente? Le pregunto yo. ¿Fue inocente Israel? El pueblo de Israel no fue inocente. Dios los llama prevaricadores. Y un prevaricador es aquel que sabe lo que está haciendo. Sabe que está haciendo malas cosas, pero la sigue haciendo. ¿Mire? Pero ya vamos a hablar más de eso. Mire, entonces, le decía yo que el libro de Jeremías es un libro, hermano, que más allá de una historia de un pueblo rebelde, un hombre que sufre, es la historia de un Dios que ama. Realmente el libro de Jeremías narra la historia de un Dios que no solo juzga, porque parecería, hermano, lo que le pasó a Israel, y si usted sigue leyendo, hermano, lo que le pasó, dice que las ciudades fueron desoladas, ardieron en llamas las ciudades. Vino Babilonia, hermano, y los conquistó y empezó la cautividad de Israel. Mire usted, hermano. Entonces, no es solo un Dios juzgando. El libro de Jeremías es la historia de un Dios que ama mucho. Porque ama mucho, ese Dios habla y ese Dios le dice al pueblo que cambien su forma de vivir, su forma de verle a Él. Es un Dios, diga conmigo, un Dios que advierte. Diga, un Dios que ama, pero también es un Dios que corrige. Dios no mató a Israel. Dios no lo desapareció de la faz de la tierra, pero sí que Israel sufrió mucho. El profeta indeseado, es que Jeremías fue el único profeta, ya eso dijimos la vez anterior, que anticipó la destrucción de Israel. El único profeta. Pero mire, entonces es el libro que habla, mi hermano, de un Dios. No solo es el Dios que juzga una nación, es un Dios que ama, es un Dios que advierte, es un Dios que corrige. Dios no mató a Israel, no lo desapareció del planeta, los corrigió porque despreciaron lo bueno, despreciaron lo justo y despreciaron lo honrado y quisieron hacer de sus vidas lo que a ellos les viniera en gana. Entonces Dios en su amor no iba a permitir que su pueblo viva de esa manera bajo el dominio del mal. ¿Por qué Dios no iba a permitir eso? Le pregunto yo. La única nación cuerda, la única nación que seguía al Dios verdadero, prevaricó, torció la verdad y se fue tras otros dioses. Dios no lo iba a permitir por su gran amor, pero también Dios no lo iba a permitir porque su nombre estaba en juego. Cuando las naciones ven a Israel y dicen, pero no se supone que ellos son hijos del Dios verdadero, miren cómo viven. Cuando la gente ve a los cristianos y dicen, pero no se supone que ellos tienen a Dios, miren cómo viven. Por eso déjame decirte una cosa, Dios no va a permitir que tu conducta deshonre el nombre de Dios.
Porque no está tu nombre en juego, está en juego el nombre de Dios. Y lo que Dios va a hacer, ¿qué es? Corregir a su pueblo, a sus hijos. Amén. Tenga mucho cuidado con la prevaricación, hermano. Repita conmigo: el juicio de Dios despierta al hombre de su malvada forma de vivir. Amén. El juicio de Dios despierta a las naciones. Parecería, hermano, que lo que pasa en las naciones, lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Asia, lo que pasa en Europa, parecería que se va a acabar el mundo y Dios viene a juzgar al mundo. Pero déjeme decirle que eso despierta a los hijos de Dios, los despierta de su forma de vida, de la forma en la que viven muchos cristianos, los despierta. Ese es el libro de Jeremías. Si yo pudiera presentar el libro de Jeremías, lo presentaría así, hermano: un Dios que es padre, un Dios que es esposo, que no solo le dice que cambie, hermano, Dios le ruega. Bueno, no podríamos decir Dios le ruega, pero Dios le trata de convencer a ese pueblo que cambie. Que cambie, así como hoy en día, hermano. Y sí, está bien decirlo, Dios le ruega a través del profeta Jeremías. Dios le manda a decir al Jeremías que ruegue a su pueblo que se convierta de su mal camino. Así como Dios hoy manda a los pastores a que los pastores rueguen a la iglesia que cambie, que deje su mal camino y que viva viendo a Dios como Dios. Y dejen de vivir un cristianismo, hermano, un cristianismo a su propio gusto. ¿O no dice eso Pablo? Se nos encargó el ministerio de las rogativas, dice: rogar, arrepentíos y convertíos. Amén. Así, mire, tal como Jeremías estuvo en su tiempo, así mismo en este tiempo los pastores que son enviados por Dios están rogando al pueblo: por favor, hermanos, congréguense, por favor, hermanos, dejen de ser así, por favor, hermanos, cambien, por favor, dejen de andar en juicios, dejen de andar en problemas legales, por favor, ya, hermanos, ya es hora de cambiar, es hora de entender, por favor, hermanos. Y mire, toda la vida del pastor tiene que vivir rogándole al pueblo que cambie, pero también le advierte al pueblo: iglesia, si no cambias, Dios va a tratar de otra manera. ¿Sí? O sea, hay un tiempo en el que Dios manda rogar, pero de ahí viene un tiempo en el que Dios manda advertir. Si usted dirige su Biblia en el capítulo 1 de Jeremías, vamos conmigo rápidamente, el capítulo 1, el llamamiento de Jeremías. ¿Cómo lleva por título el capítulo 2? Amén. ¿Cómo lleva el 3:6? ¿Cómo lleva de título? Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. ¿Cómo lleva de título el 4:5? Es advertida de que le va a venir la invasión. Mire usted, Dios se lo advierte. ¿Cómo lleva el 5? Impiedad de Jerusalén y Judá. Mire, yo quiero que usted entienda esto. ¿De qué habla el capítulo 2? Dios le deja ver al pueblo su maldad, su pecado, su error. Dios, lo primero que va a hacer cuando llega a tu vida es dejarte ver cómo tú estás viviendo. No, Dios no llega y dice a Abraham: acá viene el juicio y paga el coscacho a Abraham. No, Dios primero habla, Dios primero dice: este es tu problema, Giovanni, este es tu problema, Marco, este es tu problema, Yanet, este es tu problema, Alejandro, este es tu problema. Y Dios espera. Dios habla, te deja ver tu pecado y espera a ver qué haces.
Bueno, si la actitud no es la correcta, ¿qué hace Dios en el 3? En el capítulo 3, ¿qué hace? Te deja ver aquí, deja ver el pecado. En el 3, Dios llama al arrepentimiento. ¿Cuántos años Dios ha venido llamando tu vida a que dejes de hacer las cosas que te agradan hacer y que a Dios le ofende? ¿Cuántos años? Ya deja de hablar así. ¿Sabe que el cristiano muchas veces no está consciente de eso? ¿Sabías tú que Dios te está dando un plazo para que dejes de hacer lo que a Dios le desagrada? Mire, el plazo de Dios no es para siempre. Por eso yo le dije que este libro tiene mucho que ver con nosotros. Primero Dios te dice lo que está mal. Steven, eso está mal, te dice Dios. Joel, eso está mal, te dice Dios. Y te da un tiempo. Si en ese tiempo no haces nada por agradar a Dios, Dios vuelve a llamar, pero ahora llama al arrepentimiento. Dios le llama al pueblo de Israel: arrepiéntete, Israel. Pero ¿qué pasa si nosotros no prestamos atención? ¿Qué pasó en el 4? ¿Qué viene ahí? Diga conmigo: advertencia. Dios te advierte. Steven, ¿hasta cuándo? Janet, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. Lorena, ¿hasta cuándo? Mire, Dios ha dicho a muchas personas: ¿hasta cuándo? No sé si usted se acuerde de alguna profecía. ¿Hasta cuándo te dejas vestir? La profecía del domingo: ¿hasta cuándo te dejas vestir? ¿Y hasta cuándo te dejas ataviar como esposa? Dice, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que a Dios le desagrada? Dígame, ¿sabe o no sabe lo que a Dios le desagrada? En su vida, en su vida. ¿Sabe o no sabe lo que a Dios le desagrada? ¿Sabe o no sabe lo que está mal en su vida? Todos saben, ¿sí o no? Entonces ya pasaron esto, escuche, preste atención acá. Dígame otra cosa más. Usted ya sabe lo que en su vida a Dios no le agrada. Ya lo sabe, usted lo sabe bien. Ahora dígame otra cosa. ¿Dios le ha llamado a usted al arrepentimiento? Yo sé muy claramente lo que a Dios no le agrada de mí, de mi vida, de mi mente, de mi boca, de mis palabras, de mis sentimientos, de mi corazón. Yo lo sé. Y Dios, al igual que a todos, me ha dado un tiempo para ver qué hacemos. En ese tiempo Dios envía su palabra. Entonces, si Dios ya le ha llamado a usted al arrepentimiento, usted ya pasó también esto, ¿sí o no? ¿Qué toca? Ahora viene el siguiente punto ya. Y aquí la cosa se pone más seria. Escuche una cosa. Muchos se encuentran aquí ya, en la advertencia. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hizo Israel? ¿Sabe lo que hizo Israel? Yo le voy a decir, hermano, lo que hizo Israel. A Israel no le gustó eso. No le gustó que le pusieran límite, que le pusieran tiempo, que le pusieran condiciones. A Israel no le gustó eso. Cogieron a Jeremías, le dijeron: Jeremías, ¿qué te crees tú? Ven acá. Lo cogieron, lo agarraron entre los líderes judíos, lo lanzaron a una lápida, lo enterraron vivo, hermano. Lo mataron. Y Jesús, cuando viene y entra a Jerusalén, dice: ay, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te envío. ¿Cuántas veces no he querido, dice el Señor, cobijarte como la gallina cobija a sus polluelos? Dice. Pero no quisiste, dice. ¿Verdad? No quisiste. Israel, tú que matas a los que yo te envío. Mire, preste atención, esto es interesante, hermano. Porque es aquí cuando el pueblo de Israel endureció su corazón, aquí.
Mire, Jeremías aparece 100 años después de Isaías. Los últimos profetas que existieron antes de Jeremías, ¿verdad? Isaías vino acompañado por muchos profetas más, muchos profetas de Dios, pero ¿sabe qué? Pasaron 100 años en los cuales no había profeta. Mire, 100 años. Y mi pregunta era, ¿por qué Dios, escucha esta pregunta, ¿por qué Dios dejó al pueblo de Israel 100 años sin profeta? Y a los 100 años desde Isaías aparece recién Jeremías. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios dejó al pueblo de Israel 100 años sin profeta? Hermano, yo puedo decir algo aquí, Dios los deja sin profeta para ver cómo se conducen. Pero es precisamente en esos 100 años donde el pueblo de Dios se desvió de forma terrible. ¿Y sabe qué me enseña eso a mí? Que el pueblo de Dios no puede vivir sin profetas. No puede. Así como una iglesia no puede vivir sin pastor. Si no hay pastor, no hay iglesia. Y si no hay profeta, el pueblo se desvía. El pueblo se descarría. ¿Qué hace el profeta? Ve que te estás yendo para allá. ¡Ey! Te dice, ¡ey! Regresa, estás mal. Corrígete. Y la iglesia tiene la decisión de caminar por ese camino o no caminar por ese camino. O hacer su propio camino también. Y eso es prevaricar. Mire, entonces, el Señor les deja 100 años sin profeta. Y en esos 100 años el pueblo se tuerce. La señal de que el pueblo no puede vivir sin profeta, hermano. Y de que una iglesia no puede vivir sin pastor. Por eso es que cuando usted escucha a algún cristiano decir, yo no creo en los pastores, no. Y mire, dice, yo en mi casa, yo busco, yo oro, yo hago todo, ¿verdad? Y me voy a un lugar donde no hay pastor, solo donde hay un líder nada más, pero no hay pastor. Si no hay profeta, el pueblo se desvía. Mire. Yo quiero que usted apunte esa frase. El pueblo de Dios endurece su corazón. Dios espera que el pueblo por lo menos tenga miedo de la advertencia, porque la advertencia fue muy seria. La advertencia de Dios de Israel fue muy, muy seria. La advertencia de Dios, como lo vemos en el capítulo 4:5. Mire lo que dice: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destructor de naciones está en marcha. Se ha salido de su lugar para poner tu tierra, ¿en qué dice? ¿Sí está leyendo? En desolación, y tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por eso vestíos de cilicio, endechad y aullad, dice, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Mire usted. ¿Usted cree que eso es cosa seria o es de broma nada más eso que Dios está diciendo ahí? ¿Qué dice usted? Preste atención. Eso es cosa seria, hermano. No es cualquier cosa lo que Jeremías está profetizando al pueblo. Entonces Dios espera por lo menos que escucha, mire, ya dirija su mirada acá. Por lo menos aquí, por miedo por lo menos, por temor, el pueblo cambie
el pueblo deje, pero endurecieron el corazón. Mataron al profeta Jeremías, el único profeta, escuche, el único profeta que ha habido en 100 años. Aparte de Jeremías no había más. No es como Dios le dijo a Elías: 200 más tengo como tú, Elías. Mire, con Elías eran 201, ¿verdad? 251. Habían 251 profetas de Dios en Israel en el tiempo de Elías. Pero en el tiempo de Jeremías había un solo profeta, uno. Entonces, lo mataron, endurecieron el corazón. ¿Y qué viene después? En el 5, ¿qué dice el capítulo del 5? Capítulo 5. En vez de arrepentirse, se vuelven impíos, se volvieron malvados. Escuche, se volvieron malvados. Ya, Dios te hizo ver tu pecado, Dios te advierte, Dios te llama al arrepentimiento. No haces caso, Dios te advierte. No haces caso, Dios te vuelves más impío. ¿Qué viene en el capítulo 6? El juicio. Ay, y qué cosa tan dura es caer en las manos de Dios, hermano. Qué cosa tan dura. Bueno, el pueblo de Israel no hizo caso nada de eso, hermano. Como hay muchos cristianos que no hacen caso de nada. ¿En qué punto está usted? ¿En qué punto estamos nosotros? Y si precisamente el pueblo de Israel pasó esto, ¿para qué es? ¿Para qué será? Para que veamos, leamos y digamos: uy, Dios mío, Padre, líbrame de esto. Yo no quiero pasar lo mismo, Señor. Cierra tus ojitos ahí, cierra tus ojitos. Mira, el Señor viene hablando, iglesia, el Señor te sigue hablando. ¿Sabes por qué el Señor te sigue hablando? Porque te ama. Cierre sus ojitos. El Señor te sigue hablando porque te ama. El Señor sigue enviando su palabra una y otra vez, y a alguien le puede parecer exagerado, a alguien le puede parecer duro, a alguien le puede parecer tal vez injusto, pero Dios lo hace. Dios sigue hablando. Y Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Tú sabes lo que en tu vida no le agrada a Dios, tú lo sabes bien. No hace falta que baje un ángel del cielo y te lo diga, tú ya lo sabes. Tu falta de perdón, tus palabras groseras, tus palabras ofensivas, tus pensamientos de adulterio, tus pensamientos de maldad, el corazón envidioso, el corazón falso. Lo conocemos bien, sabemos lo que hay en nosotros. Pero Dios es tan amoroso, Dios es tan bueno, que te está llamando, iglesia. El Señor te está llamando. No endurezcas el corazón así como lo hizo Israel.